Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo súper contento de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy les traigo un vídeo, uno muy especial. Prepárense para soñar despiertos, porque vamos a sumergirnos en una historia de amor y aventura, una escapada romántica que les va a robar el aliento. Hoy vamos a viajar con Serkan y Özge, una pareja que nos va a llevar a un paraíso terrenal. Exacto, vamos a explorar su increíble viaje a islas de ensueño. ¿Listos para la aventura? Porque yo sí. Imaginen esto: sol, arena blanca, aguas cristalinas, palmeras meciéndose con la brisa suave, y el amor floreciendo en cada rincón. Serkan y Özge, como muchas parejas, decidieron celebrar su amor con un viaje inolvidable. Y vaya que lo consiguieron. Este vídeo es una ventana a su experiencia, una oportunidad para inspirarnos y, por qué no, planear nuestra propia escapada romántica. Así que sin más preámbulos, prepárense para empacar sus maletas virtuales y acompáñenme en este viaje. Pero antes de empezar, ¿ya se suscribieron al canal? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos para ustedes. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada, y ahora sí, comencemos esta aventura. La historia de Serkan y Özge comienza con la planificación de su viaje. Después de mucho deliberar y considerar diferentes destinos, finalmente se decidieron por un archipiélago de ensueño, un lugar que promete romanticismo, relax y, por supuesto, paisajes espectaculares. Eligieron un destino con una mezcla perfecta de aventura y tranquilidad. Optaron por algo que realmente cumpliera con todos sus deseos. Investigaron mucho, leyeron reseñas, buscaron fotos y vídeos, y al final, la elección fue clara. El primer destino de su viaje fue Bora Bora. Imaginen la emoción al llegar. Después de un largo vuelo, finalmente pusieron un pie en este paraíso. El aeropuerto en sí ya era una maravilla, con su diseño tropical y la brisa cálida que te daba la bienvenida. Apenas salieron, fueron recibidos con una sonrisa y un collar de flores, un gesto de bienvenida que les hizo sentir especiales desde el primer momento. La fragancia de las flores, el aroma a sal marina y la promesa de aventura en el aire, todo era perfecto. El alojamiento que eligieron era simplemente perfecto. Una cabaña privada sobre el agua con vistas a la majestuosa montaña Otemanu, con su propia piscina, y todas las comodidades que se puedan imaginar. ¿Se imaginan despertar con el sonido de las olas y el canto de los pájaros? ¡Qué maravilla! Los primeros días estuvieron dedicados a la relajación. Tomaban el sol en la playa, se daban largos baños en el mar turquesa, y disfrutaban de la gastronomía local, que por cierto, es una delicia. No se perdieron la oportunidad de probar los platos típicos, llenos de sabores exóticos y frescos. Desde el poisson cru, un ceviche de pescado fresco marinado en jugo de limón y leche de coco, hasta el cerdo asado en horno de tierra, el maatinito, cada bocado era una explosión de sabor. Por supuesto, no todo fue descanso. Serkan y Özge son aventureros de corazón, así que aprovecharon al máximo las actividades que el lugar ofrecía. Hicieron snorkel en un arrecife de coral lleno de vida marina. Pescados de colores, tortugas marinas, mantarrayas deslizándose elegantemente, todo un espectáculo. La claridad del agua era asombrosa, permitiéndoles observar la vibrante biodiversidad marina en todo su esplendor. También se atrevieron a practicar paddleboard, y aunque al principio les costó mantener el equilibrio, terminaron riendo a carcajadas mientras intentaban dominar la tabla. Las caídas fueron inevitables, pero la risa compartida y la belleza del entorno hicieron de cada intento un momento memorable. Una de las experiencias más románticas fue un paseo en barco al atardecer. Imaginen el sol pintando el cielo de colores vibrantes naranja, rosa, púrpura, mientras navegaban por las aguas cristalinas, tomados de la mano con una copa de champán. De película. La suave brisa acariciaba sus rostros, el sonido de las olas rompientes creaba una melodía perfecta, y el cielo se transformaba en una obra de arte. Durante el viaje tuvieron la oportunidad de visitar pequeñas islas deshabitadas, llamadas motus, donde pudieron disfrutar de la soledad y la intimidad. Se perdieron en la belleza del paisaje, se contaron sus sueños y anhelos, y fortalecieron aún más su conexión. El atardecer se reflejaba en el agua, creando un espejo de colores, mientras compartían besos robados y promesas susurradas.
Además de las actividades acuáticas, Serkan y Ozge también exploraron la isla por tierra. Alquilaron un coche y recorrieron la carretera circular, deteniéndose en miradores estratégicos para admirar las vistas panorámicas de la laguna y el volcán. Visitaron el jardín de corales, un lugar mágico donde podían nadar entre peces de colores y admirar la belleza de los Sioar. También exploraron el interior de la isla, descubriendo plantaciones de vainilla y disfrutando de la naturaleza exuberante. La gastronomía de Bora Bora es una experiencia en sí misma. Además de los platos típicos que ya mencioné, Serkan y Ozge disfrutaron de cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes de lujo, saboreando exquisiteces culinarias con ingredientes frescos y locales. Probaron el marisco más fresco como langosta, camarones y atún, preparados de diversas maneras. También se deleitaron con postres exóticos como el poe, un pudín de plátano y tapioca. Después de unos días increíbles en Bora Bora, llegó el momento de la siguiente parada, Islas Maldivas. Con la maleta lista y el corazón lleno de recuerdos, se embarcaron hacia un nuevo paraíso. Este segundo destino, aunque diferente al primero, no decepcionó en absoluto. Se encontraron con playas aún más impresionantes, con arena tan fina y blanca que parecía harina. El agua era de un turquesa intenso, y la vegetación tropical creaba un paisaje de ensueño. En las Maldivas, se alojaron en un bungalow sobre el agua, con acceso directo al océano. Desde su terraza podían sumergirse directamente en el agua cristalina, nadar entre peces de colores y admirar la belleza de los corales. La sensación de estar flotando sobre el agua, con la brisa marina acariciando su piel, era simplemente celestial. Aquí, la aventura se intensificó. Hicieron senderismo por la selva tropical de algunas islas deshabitadas, descubriendo cascadas escondidas y paisajes exuberantes. La humedad, el canto de los pájaros exóticos y la exuberancia de la vegetación creaban una atmósfera mágica. También probaron el buceo, y quedaron maravillados con la vida submarina. Bucear en un entorno tan espectacular les proporcionó una sensación de paz y tranquilidad que nunca olvidarán. La experiencia de sentirse parte del océano, rodeados de peces de colores, tortugas marinas, tiburones de arrecife y corales vibrantes, fue simplemente mágica. Los colores del mundo submarino eran intensos, creando una paleta de colores vibrantes y fascinantes. Además del buceo y el snorkel, Serkan y Ozge también disfrutaron de otras actividades acuáticas. Hicieron kayak por la laguna, remando entre manglares y descubriendo pequeñas playas escondidas. También probaron el jet ski, sintiendo la adrenalina mientras surcaban las olas. La emoción de la velocidad y la libertad que sentían mientras navegaban por las aguas turquesas fue incomparable. Por supuesto, no podían dejar de disfrutar de la vida nocturna. Se dejaron llevar por la música y el ambiente festivo de los bares y restaurantes locales. Bailaron bajo las estrellas, rieron hasta que les dolía el estómago, y crearon recuerdos inolvidables. Cada noche era una celebración del amor, la amistad y la alegría de vivir. Degustaron cócteles exóticos como el Mai Tai y el Blue Lagoon, y disfrutaron de la música local, con ritmos alegres y melodías pegadizas. Durante su estancia, también se dedicaron a mimarse y a relajarse. Disfrutaron de masajes en la playa con el sonido de las olas de fondo, y se entregaron a la gastronomía local, degustando platos exquisitos y exóticos. La cocina maldiva es una mezcla de sabores indios, árabes y asiáticos. Probaron platos como el garudilla, una sopa de pescado, el masuni, un plato de atún desmenuzado con coco, cebolla y chile, y el riakuru, una pasta de pescado fermentado. Cada día era una nueva aventura, una nueva experiencia, una nueva oportunidad para fortalecer su relación. Serkan y Ozge supieron aprovechar al máximo cada momento de su viaje. Desde las pequeñas cosas, como tomar un café juntos por la mañana en su balcón privado, observando el amanecer sobre el océano, hasta las grandes experiencias, como explorar islas deshabitadas, todo formó parte de una historia de amor que inspiraba. Su viaje nos demuestra que lo más importante no es el destino, sino la compañía. Y que a veces todo lo que necesitamos para ser felices es un poco de sol, un poco de mar, y mucho amor. Se tomaron el tiempo para desconectar del mundo, para concentrarse el uno en el otro, para disfrutar de la compañía mutua sin distracciones. Un aspecto importante del viaje de Serkan y Ozge fue su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Se preocuparon por elegir alojamientos y actividades que fueran respetuosas con la naturaleza. Participaron en iniciativas de conservación marina,
aprendiendo sobre la importancia de proteger los arrecifes de coral y la vida marina. Además, apoyaron a la comunidad local comprando productos y servicios de empresas locales. Su viaje fue una combinación de lujo y responsabilidad, demostrando que es posible disfrutar de unas vacaciones de ensueño sin dañar el planeta. En resumen, el viaje de Serkan Yozge a estas islas de ensueño fue una experiencia inolvidable. Un viaje que combinó relajación, aventura y romanticismo en un entorno paradisíaco. Vimos cómo disfrutaron de playas espectaculares, exploraron la vida marina, se sumergieron en la cultura local, degustaron la exquisita gastronomía y fortalecieron su amor en cada momento. Su viaje fue una celebración del amor, la aventura y la belleza del mundo. En cada destino, Serkan y Yozge se sumergieron en la cultura local. Visitaron mercados, compraron artesanías y aprendieron sobre las costumbres y tradiciones de los habitantes de las islas. Interactuaron con la gente, escucharon sus historias y se sintieron parte de la comunidad. Esta inmersión cultural enriqueció aún más su experiencia de viaje, permitiéndoles apreciar la diversidad y la belleza del mundo. Espero que este vídeo les haya inspirado y que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta historia. Me encantaría saber qué les pareció este viaje. ¿Cuál fue su parte favorita? ¿A qué destino les gustaría ir? ¿Les gustaría visitar Bora Bora o las Maldivas? ¿O quizás prefieren otro destino de ensueño? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber si la historia de Serkan y Yozge les inspiró a planear su propia escapada romántica, o si simplemente disfrutaron soñando con un viaje a un paraíso tropical. ¿Qué tipo de actividades les gustaría realizar en un viaje similar? ¿Prefieren la aventura, la relajación o una combinación de ambas? ¿Cuál es su plato favorito de comida exótica? Y ahora, antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otras aventuras y destinos emocionantes. Un abrazo enorme.